Rolling cámara uno, bien. Acá. Hola, soy Rami González y soy comediante. ¿Qué significa Cuba para ti? Arrancamos sencillo, sin mucho ajetreo. Cuba es la esencia. Cuba, Cuba es mi motor. Es difícil de explicar porque es una palabra muy pequeña, pero que engloba todo, ¿no? Es patria, es como tu arraigo, es tu gente, es la calle y al mismo tiempo es dolor. ¿Qué tanto de ti viene de Cuba? Todo. Creo que todo, toda mi formación como persona, ¿no? Las vivencias que tuve, ¿sabes? De mi crianza, del barrio, de la gente que me rodeaba. Lo que soy es eso, un cubano. Así es como me siento, ¿sabes? Porque incluso cuando te vas, cuando abandonas Cuba y encuentras a gente con otras culturas, aunque tengan tu mismo idioma, puedes identificar qué es lo que tú tienes, que ellos no, o que ellos tienen, que tú no, y lo que marca esa pauta es eso, es Cuba. ¿Qué significa para ti la libertad? Coño, la libertad, coño. La libertad debería, debería ser un derecho que tengan todos. La libertad debería ser un derecho que tengan todos. Para mí, la libertad es la meta. Que todos los seres humanos se sientan y puedan ser libres. ¿Tuviste momentos de libertad estando en Cuba? No, no. Cuando estás incluso dentro de Cuba, hay cosas de las que no eres consciente que te están quitando. Y hay un momento en el que empiezas a tener más sentido de razonamiento, empiezas a comprender más lo que ocurre a tu alrededor y ahí incluso te das cuenta de que no existe, ni para ti ni para los que te rodean, y que mientras estés ahí, eso te es esquivo. Entonces, no, nunca tuve libertad. ¿Cuál fue el primer choque o qué recuerdas tú de ese momento ya estando fuera de Cuba? Algo que te impresionó que no sabías que existía. O sea, porque entiendo de que Cuba tienes una represión, sobre todo comunicacional, de lo que hay afuera en muchas cosas. O sea, saben de mucho, pero hay cosas que no les llega esa información. ¿Qué te recuerdas de que fue eso primero, de que te pareció loquísimo que eso existiera? Cuando yo me fui de Cuba, yo me fui a Uruguay. A mí me impactó profundamente. Yo vi una manifestación en un parque en Uruguay, porque cuando yo llegué a Uruguay habían elecciones, y yo vi en un parque una manifestación de los partidos que se enfrentaban, y estos hablaban y estos escuchaban, y luego estos hablaban y luego estos escuchaban, y nadie fue reprimido ni nadie fue oprimido por pensar diferente al otro. Y eso para mí fue muy loco, porque no solo era la idea de que podían coexistir opiniones diferentes, sino que yo decía, ah, claro, esto es democracia. Esto es democracia. Yo puedo elegir, porque estoy escuchando lo que dice él y lo que dice él, a dónde yo quiero pertenecer. Y eso fue muy loco. Eso me explotó la cabeza porque venir de un sistema donde todo está impuesto y de pronto chocar con que podemos dialogar desde los bandos opuestos, podemos dialogar, que eso no ocurre en Cuba. Tú nunca entiendes que existe un diálogo. Siempre es una orientación, que no es lo mismo que tengamos un diálogo. Y al ver eso fue impactante para mí. Y dije, claro, esto es lo que mi país debería tener. Sientes que en algún momento va a haber un cambio? O si es que lo hay,
la ideología que se ha mantenido durante todos estos años va a tardar mucho en cambiar. ¿Tú sientes que cambiaste también, te tomó tiempo hacer ese cambio a algo con libertades plenas? Eh, pri- Primera pregunta. ¿Siento que va a haber un cambio? Sí, debe ocurrir. No hay mal que dure 100 años ni pueblo que los resista. Algo va a pasar. Algo va a pasar porque la decadencia de la sociedad llega un momento que rompe. Porque llega un momento que la gente se vuelve tan miserable y tan pobre que pierden miedo. Entonces eso es más o menos el extremo de cuando comienzan las revoluciones. Nosotros, los cubanos, siempre hemos tenido como válvula de escape irnos de Cuba. Pero es que ya hay gente que está ahí que ya no tiene ni esa posibilidad ni esa válvula de escape. Y por eso cada vez está como más trancado el juego de pelota. Y cada vez la soga se tiende más. Entonces tiene que cambiar. Con respecto a la libertad que siento yo, me he dado cuenta que el trabajo más grande que me ha costado ha sido cambiar mi manera de pensar. Porque yo me di cuenta estando fuera de Cuba que yo pensaba como una persona sin derechos. Yo pensaba siempre que me estaban haciendo un favor. Yo iba a hacer un trámite y lo que estaba era agradecido porque me dieran unos papeles o porque me permitieran, no sé, tener una cédula de un país. Cuando en realidad, coño, es parte de la libertad básica de un tipo que pueda tener una documentación que no pasa en Cuba, porque si tú estás enfrentado con el gobierno y tú vas a una oficina a solicitar un pasaporte, tú no puedes tener pasaporte, tú estás regulado. ¿A dónde tú vas? Tú no vas a tener tu pasaporte. Entonces, vivir con ese miedo de que te están vigilando siempre, de que todas tus conversaciones pueden ser escuchadas, de todo, de que tú no tienes libertad ni de pensamiento ni de movimiento, y vivir y crecer con eso te crea como un trauma o te hace pensar de alguna manera de que todo el mundo vive así. Pero luego te das cuenta de que todo el mundo es diferente. Es al revés. Todo el mundo es diferente. Todo el mundo, menos en los países, digamos, donde están estas doctrinas y donde está el comunismo, ¿sabes? En los Claro. países. Es duro explicar. Es duro explicar porque son sentimientos muy encontrados los que me vienen ahora cuando Claro. pienso en eso. Pero definitivamente la prisión empieza aquí. La prisión empieza en tu mente. Porque desde que tú eres un niño, es bombardeándote de información, es mintiéndote, es engañándote. Entonces tú estás seteado, tu configuración. Es como, es como cuando tú pones tu celular en modo oscuro o cuando tú pones tu navegador en modo oscuro, ¿sabes? Y un día te das cuenta que podías hacer eso. Y tú dices, ah, claro, al navegador yo le podía cambiar el color. Y tú dices, wow, se puede. Hay opciones. Hay plan B. Es decir, puedo pensar diferente. ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Puedo pensar. ¡Wow! Gracias. Espérate. ¿Puedo hablar también? No. Reclinamos un poco. Exacto. Manténlo ahí. Mira hacia los cuadros. Dices Eso. que no me veo raro con la mano aquí, parece que me estoy tapando la papada. No, no, no. Está perfecto ahí. ¿Cómo es hacer comedia en Cuba? Eh, en Cuba yo no tuve la oportunidad de hacer comedia. Yo la comedia que, bueno, sí tuve la oportunidad de hacer comedia, yo hice comedia en la universidad. ¿Cómo es muy limitado, es muy censurado, es muy cuadrado, es todo dentro de este cajón. Hay un límite que está marcado y que muchos comediantes usan ese límite para rozarlo, pero saben que si van del lado de allá pueden perder todo. Hacer comedia en Cuba es como, es un desafío. Es un desafío por eso, porque tienes que saber hacia dónde puedes llegar, porque los límites están bien marcados, estás bien encapsulado y además hacer comedia en Cuba
te prepara, obviamente, porque la mayoría de los caribeños, ya los dominicanos, los cubanos, los puertorriqueños son muy graciosos. Entonces, hacer comedia en Cuba, más allá de lo político, tienes esto de que, ¿cómo vas a ser más gracioso que la gente de tu barrio? Si en tu barrio todo el mundo va a ser, es gracioso, ¿no? Entonces lleva un esfuerzo doble o triple, porque cualquiera que te encuentres por ahí es más gracioso que tú, porque todo el mundo tiene sabor. Claro. Todo el mundo tiene sabor, todo el mundo tiene alegría, todo el mundo tiene, todo el mundo tiene vida. Cuéntame un poco quiénes fueron tus inspiraciones. Eso es una pregunta muy típica que te hacen. ¿Quiénes fueron tus referentes? Sí. Pero más allá de los comediantes muy conocidos, esa gente que capaz nunca salió en televisión o en radio, ¿quién te recuerdas tú que te inspiró? Oye, él hace una comedia que me encantaba. Bien. Para mí fue una inspiración Héctor Zumbado. Héctor Zumbado es un escritor cubano, ya él es fallecido. Héctor Zumbado tenía una columna en el periódico. Obviamente yo no había nacido, es decir, cuando yo nací, probablemente Héctor Zumbado estaría vivo, ¿no? Pero yo acababa de nacer, todavía no leía. Claro. Entonces yo conozco a Héctor Zumbado a través de la literatura. Y ahí es donde empieza mi pasión por el humor, a través de la literatura. En Cuba había una columna en el periódico de humor, donde escribía Jorge Fernández Hera, donde escribía Jape, donde escribía Eduardo de Llano. Son escritores cubanos, humoristas cubanos. Eduardo de Llano, por ejemplo, es cineasta también, tiene cortos. Hay unos cortos de Eduardo de Llano que se llama, una productora que él mismo hizo, que se llama Sex Machine. Entonces esas fueron como mis primeras influencias. Entonces también estaba la radio. Había un programa de radio muy popular en Cuba que se llamaba Alegría Sobremesa y eso era lo que ponía mi abuela en un radio Beef ruso mientras cocinaba, porque en ese momento en la casa no había televisor. Entonces ahí entró el entretenimiento. Entonces luego ya más grande, a Cuba empieza a llegar información, ¿no? De afuera. No era la que ponían en el televisor, era una cosa en Cuba que se llamaba El Paquete, que de alguna manera alguien copiaba información que había afuera, ponte un tera de información, y eso lo llevaba a Cuba y eso se distribuía. Y ahí conozco programas como El Club de la Comedia, donde vi por primera vez a Goyo Jiménez, a Leo Harlem, a Berto Romero, a Dani Rovira, monstruos, hay muchos más. Y ahí eso fue de lo que empecé a nutrirme. Además, en Cuba se hacía todos los años un festival de humor que se llama El Aquelarre, donde se presentaba obras literarias, pero también se presentaban puestas en escena. ¿Qué pasa? Yo no soy de la capital. Yo era yo soy de un lugar de Cuba que se llama Isla de la Juventud, que es una isla que queda apartada, digamos, de la isla grande de Cuba. Es 60 millas al sur. Es más o menos como Margarita para Venezuela, ahorita que está apartada, o Vieques, creo que es como se llama, una isla que tiene Puerto Rico que es como un poquito apartada, es más o menos así. Entonces, a ese lugar de donde yo soy, era más difícil que llegara la información. Cuando yo llego a la universidad, ya un poco más grande, entonces me entero de todos estos movimientos artísticos que ocurrían en La Habana y me tomé y empecé a ir a la Aquelarre. Y entonces ahí tuve como referente a comediantes más jóvenes, como por ejemplo el grupo Etcétera. Había otro grupo que me gustaba mucho, se llamaba La Leña del Humor. Eran grupos que hacían puestas en escena, como te digo, como, con un humor muy cubano, muy rozando el límite de lo que estaba establecido en Cuba. También surgen otros grupos en Cuba de humor como Humoris Causa, donde uno de los fundadores es Iván Camejo, el otro es Omar Franco, el otro es Joel Sánchez. Joel Sánchez creo que está en Colombia, Omar Franco y Iván Camejo están aquí, son grandes comediantes y esa gente fueron de esa inspiración para mí. También estaba Alexis Valdés, un monstruo. Alexis Valdés hizo una aventura en Cuba que yo por mi edad no vi la versión de la aventura que hizo Alexis Valdés. O sea, era así un personaje que se llamaba Bandurria. Yo ese personaje no lo vi. Pero luego llegó a Cuba, como te digo, en El Paquete. Esto no era algo que ponían en la televisión. Una película de Alexis Valdés que había hecho en España que se llamaba Un Rey en La Habana. Y a mí me encantó. Y después entonces empecé a ver los monólogos de Alexis Valdés,
en el Club de la Comedia Español y de alguna manera a entender que un cubano también podía hablarle a otros. Porque hasta ese momento mi referencia era solo el humor cubano, solo estas cosas de nuestra cotidianidad que solo entiende un cubano. Porque la referencia de por ahí viene el camello es cosas que solo entienden los cubanos, porque en más ningún lugar del continente a un ómnibus le dicen camello, por ponerte un ejemplo. Entonces, con Alexis Valdés yo entendí que, coño, se podía hacer humor para el resto. Se podía hacer humor para el resto. ¿Qué? Espérate, antes de que se me vaya esto, tú después lo cortas, lo editas. Y mi primera referencia del humor fue Guillermo Álvarez Guedes. En mi casa había un casete de don Guillermo Álvarez Guedes y eso era lo que más hacía reír a mi abuela. Ese casete se ponía, se le daba play y todo el mundo en silencio y estaban los cuentos de Álvarez Guedes. Yo tendría que 5 años y eso es lo que yo escuchaba. Me aprendía los cuentos de Álvarez Guedes y entonces cuando había apagón, yo esperaba el apagón porque iba a venir, el apagón siempre estaba ahí y cuando se apagaba la luz, yo estaba listo y mi abuelo me decía, dale Rami, tírate los cuentos de Álvarez Guedes. Y ahí iba yo con mi lado A del casete, mi lado B, venían las amigas de mi abuela, en lo que mi abuela colaba un café y contaba los cuentos de Álvarez Guedes. Y como niño, ahí tuve la oportunidad de tener la atención de los mayores. Vamos ahora a saltar al otro lado de ese mini charco. De la misma manera como te pedí que me describieras qué es para ti Cuba, qué es para ti Estados Unidos. Estados Unidos es el lado B. Estados Unidos es el lado B. Estados Unidos es completamente diferente a lo que uno se imagina desde Cuba. ¿Por qué? Porque desde Cuba te venden el monstruo, ¿no? El norte revuelto y brutal. Pero luego, cuando llegas a Estados Unidos, te das cuenta que hay problemas sociales, como en todos los países, aunque sean desarrollados o no, pero sí hay libertades. Sí hay libertades, tanto económicas como de pensamiento. Aquí, si tú tienes una idea súper loca sobre una ley, tú la llevas, la preparas y si tú convocas a una pila de gente y una pila de firmas, alguien te va a escuchar, aunque proceda o no. Entonces, Estados Unidos, de alguna manera, representa eso, la libertad individual. La libertad individual. Eso es lo que más me ha impresionado de los Estados Unidos. Como que la libertad individual que uno siente que tiene cuando llega aquí. ¿Hay algo que te asusta de los Estados Unidos? ¿Hay algo que me asusta? Sí, sí. Siento que esto es un país que tiene tanto poder que si aquí ocurriera algo, alguna desgracia como las de nuestros países, sí sería la debacle, porque hay gente demasiado, es decir, hay demasiado poder militar, demasiado desarrollo tecnológico. Si se corre un poco el camino y se pierde la democracia, es un monstruo demasiado grande, es un muñeco demasiado grande como para poder sostenerlo y que no afecte a los demás. Porque lo que pasa desde mi punto de vista con los Estados Unidos, según lo entiendo yo, es que cuando aquí se tambalea y hay un catarro, en el mundo hay neumonía. Entonces Claro. es lo que más me preocupa, que las mentes que dirigen este país se mantengan claras o por lo menos en el camino de la democracia. Mientras todo esté en el camino de la democracia, vamos a estar bien. Dentro de la comedia, ¿qué tanto de ese Rami que se monta en el escenario eres tú y qué tanto es un personaje? El Rami que se monta en el escenario siempre soy yo. Siempre soy yo. Lo que la comedia es visceral. Entonces llevo al escenario, digamos, mis partes más extremas. Si estoy triste es cuando más triste estoy. Y si estoy contento es cuando más contento estoy. Y si estoy enojado es cuando más enojado estoy. Porque también la comedia es visceral. Entonces, en lo que hago siento que tengo que llevarte al extremo de mi sentimiento o mostrarte el extremo de mi sentimiento para que puedas conectar mejor conmigo. Por eso
si hay felicidad es como, ¡bah!, la bomba de la felicidad. Y si de pronto hay tristeza, bueno, vamos todos. Y así también me permito a mí estar en el vaivén de las emociones y la audiencia va conmigo en el vaivén de las emociones. Porque eh, el stand-up como esencia es que seas tú. Es que seas tú. No hay personaje, no hay cuarta pared. Es una conversación tuya con la audiencia que está ahí. Entonces, tengo que ser yo. Ahora, me doy cuenta de que de alguna manera siempre estoy aprendiendo a ser yo. Jerry Seinfeld, que es un gran comediante americano, siempre dice que el stand-up se trata de eso, se trata de aprender a ser tú. Algo que siempre me ha llamado la atención, que me gusta muchísimo pensarlo, es que el trabajo del comediante es hacer felices a las otras personas. O sea, tú te montas en un escenario durante 5 minutos, media hora o 1 hora y media, hacer reír a la gente, Bien. que pase un rato agradable. ¿Cómo canalizas cuando tú tienes un mal día o estás pasando por un muy mal momento para de todas maneras, con todo y capaz ese sufrimiento que tienes por dentro, setearte de que tu trabajo sigue siendo hacer feliz a la gente? Yo creo que eso tiene que ver con la sensibilidad de ser artista. Por ejemplo, te comento, en mi caso personal, cuando yo era niño, yo quería ser payaso. ¿Por qué? Porque el payaso es eso. El payaso es un tipo que se gana la vida entreteniendo generalmente a niños y no siempre estás de humor para hacerlo. Claro, el payaso tiene maquillaje, el payaso tiene, digamos, otras cosas, pero yo siempre admiré eso, el poder decir, hasta aquí van mis sentimientos y a partir de aquí empieza mi arte. Entonces, yo no digo que sea fácil, yo no digo que sea fácil, incluso he escuchado muchas historias de comediantes que han tenido días de pérdidas importantes, de familiares importantes en su vida, pero en mi caso, cuando me ha pasado cosas duras y cosas fuertes, al contrario, he deseado aún más hacer comedia porque eso es lo que me hace sentirme libre. Lo que me hace decir, no importa que el mundo se esté acabando, no importa todo lo que haya pasado, yo tengo esto para mostrárselo a los demás. Y si los demás reciben de mí dolor van a sentir. Y si reciben de mí alegría van a sentir. Y yo quiero ser comediante. O yo soy comediante, yo me siento comediante, entonces siento que esa es como mi responsabilidad. Yo no digo que sea fácil. En los momentos que me ha tocado, que me ha pasado algo difícil, e igual he tenido que ir al escenario, he comprendido, esto también es ser artista. Esto también es entender de que tienes una responsabilidad con tu arte y con lo que tú construyes. Entonces, para mí es una liberación, porque incluso de alguna manera psicológicamente, en mi subconsciente, donde sea, me permito no sufrir por un segundo, porque tengo que estar en el escenario haciendo entretener a los demás. Y bloqueo todo el dolor o todo lo que pueda estar sintiendo para llevar otra emoción, que es la que tengo que compartir con la gente. Ojo, esto no quiere decir que a veces con la comedia yo no te pueda llevar a un lugar oscuro conmigo, porque también para mí, si bien es entretenimiento, se trata de las emociones que todos podemos sentir. Para mí la comedia es como un electrocardiograma. Si tuvieras un show de comedia, tú no te ríes todo el tiempo. Tú todo el tiempo no estás, sí, qué loco. No es así. Hay tu tiempo de reflexión, capaz que hay tu tiempo de sufrimiento, dependerá. Ahí es donde está mi intención como artista de lo que yo preparo para mi audiencia, de cómo yo sé cuál es el show que yo escribí. Y yo digo, bueno, aquí los traigo hasta aquí arriba y ahora vamos conmigo que les voy a contar este momento oscuro y vamos todos para abajo. Tocamos ahí, de ahí entonces vamos todos para arriba. Y como la comedia tiene ese vaivén, entonces también puedes usar ese momento de dolor, traerlo, mostrarlo, ser vulnerable y luego entonces reírte de eso. Siempre ayuda a sanar más rápido cuando te ríes. Siempre. ¿Qué tan importante es para ti tu pareja sentimental? Eh, mi pareja es todo. Mi esposa es todo. Es decir,
sentimentalmente ese es mi puntal, porque yo estoy casado desde que viví en Cuba, y yo he hecho todo el proceso de cambiar de país con mi esposa, con todo lo que eso conlleva, dejar la familia atrás, empezar de nuevo, volver a cambiar de país, empezar, digamos, en una profesión que no era como la que tenía en un inicio, porque no siempre me dediqué a la comedia, no siempre tuve claro, yo quiero ser artista, fue una cosa que descubrí después. Sí siempre supe que me gustaba hacer reír a la gente, pero por donde venía o por cómo era, yo no sabía que se podía vivir de eso. Yo no sabía que eso era una profesión, digamos, ¿no? Pues llamarlo. E incluso no conocía el stand-up comedy, eso lo conocí después. Eso lo conocí cuando llegué a Uruguay. Y mi pareja siempre ha estado ahí, siempre, siempre, siempre. Ha visto todos mis momentos, todo, todo. Ese es mi puntal, esa es mi zapata, que es como le dicen a la base de la construcción. Y gracias a tener ese apoyo, capaz que también me tomo esa libertad de decirte de que cuando las cosas no van bien y cuando las cosas están mal, igual es como mirarnos y todo va a estar bien, hay que continuar. Es eso. Han habido muchos cambios durante ese tiempo con tu pareja. Sí. ¿Qué tan importante ha sido el humor dentro de la pareja para poder sobrellevar cambios de países, capaz trabajos que no se consiguen, momentos complicados? ¿Qué tan importante es el humor en la pareja para poder sobrellevar todo eso? El humor en la pareja, por lo menos en mi caso, ¿no? Desde mi experiencia, ha sido una base eh, fundamental para enfrentar todos los desafíos que nos han tocado. Es decir, ¿Ella es buena comediante? ella es muy inteligente, claro, ella me hace reír mucho. Ella no hace comedia porque no es comediante, no tiene esos artistas, pero es de esa gente que tiene esas reflexiones que tú dices, coño, tú deberías hacer stand-up, porque esa observación está bien. Y cuando más serio yo puedo estar o cuando más ensimismado puedo estar, es quien me saca siempre de ahí, ¿sabes? Porque además me conoce como no me conoce nadie y entonces siempre tiene a mano ese chiste, esa referencia, esa cosa que sabe que me puede sacar del hueco. Y el humor como tal dentro de las parejas ayuda y te aviva, te mantiene despierto porque vamos creciendo. Y cuando vamos creciendo juntos, vamos cambiando. No éramos los mismos cuando teníamos 20 años que ahora que tenemos más de 30 y estamos juntos desde los 20. Entonces ahora tenemos más de 30, hemos cambiado, nuestra forma de ver la vida ha cambiado, nuestra forma de mirar hacia adentro, de mirar hacia afuera, de comparar la información que consumimos. Y de alguna forma, ese reto de levantarme todos los días y poner una sonrisa en su cara y que le brillen los ojitos y no sé qué, eso también es un motivo, eso es una cosa que me impulsa. Aunque una cosa es la vida en pareja y el humor en pareja y otra cosa es el humor como mi profesión. Por ejemplo, mis chistes no les dan gracia. Los chistes del stand-up, los de allá arriba, esos no le dan gracia. Eso cuando vengo y le cuento, mira, tengo esta premisa, tengo esta idea, me mira así y dice, ¿y tú crees que de eso se ríen? No sé, probaremos. ¿Sabes? Entonces es distinto. Es distinto cuando es ese humor desde la pareja, de la vida cotidiana, al humor que tú llevas al escenario. Que no quiere decir que no me disfrute en el escenario, pero siempre es diferente porque tu pareja escucha el chiste cuando es más malo, cuando es solo la primera idea que se te ocurrió y lo tienes al lado. Ni siquiera lo pensaste, ni siquiera lo filtraste, se lo dijiste. Entonces siempre su mirada es de, tú eres comediante, tú eres el que sabe si de eso se van a reír. Vamos a una última foto aquí. Acuéstate por completo encima. Exactamente. Ahí. ¿Así? Bien, vamos a quitar Uy, mi madre. esta de acá. Ay, ay, ay. Vamos con esta última parte de esta sesión, donde hablo de 3 puntos claves. Pero en este quiero adicionar un cuarto.
la primera pregunta que te hago es, ¿tú quieres volver a Cuba? Sí, claro, me gustaría, pero Y la pregunta es ¿por qué? me gustaría regresar a Cuba, pero me gustaría regresar a una Cuba libre. Me gustaría regresar a una Cuba libre. ¿Por qué? Brother, esa es mi tierra. Yo desde que me fui de Cuba siento que no soy de ninguna parte. Por eso no me ha costado mudarme de apartamento, ni me ha costado mudarme de país, porque desde que me fui de Cuba no, no tengo tierra firme. Ya soy una hoja movida por el viento, Es ya no como soy, vivir alquilado todo el tiempo. es como vivir alquilado todo el tiempo. Dejas de ser un árbol con raíz y te conviertes en una planta de río que se la lleva a eso y vaya usted a saber dónde termina esa semilla. Claro que me gustaría volver a Cuba. No te sientes, cuando dejas lo tuyo, no te sientes caminando igual más nunca. En ninguna calle te sientes igual que cuando caminabas por la calle de tu barrio, la calle de frente a tu casa, de frente a tu edificio. No te sientes así. Eso, eso, eso es como, eso es lo que cargo conmigo, que siento que desde que me fui, no soy de ningún lugar. No soy de ningún lugar. Y me gustaría volver a Cuba, siempre me gustaría volver a Cuba, pero me gustaría volver a Cuba libre. No, no, En el parámetro que está ahora. no en el parámetro que está ahora. Esas no son las condiciones. Haciendo un paréntesis en estas preguntas, ¿qué ha significado para ti Venezuela? Y más que todo la venezolaneidad. O sea, ¿qué ha significado para ti esa unión que has tenido con comediantes venezolanos que has podido compartir o llevarte contigo? Coño, viste que te dije que cuando me fui de Cuba sentía que me habían quitado el suelo. Siento que comparto eso. Cuando encontré ese apoyo, digamos, en la comunidad venezolana, en los comediantes venezolanos, entonces sentí una vez más que pertenecía a algo, que era parte de un grupo, que tenía una tribu, que tenía una manada. Y creo que eso eh, no solo nos pasa a los cubanos con los venezolanos, muchas veces también es de allá hacia acá, cuando tú llegas y tú dices, coño, a este tipo le pasó lo mismo, él no se quería ir, él disfrutaba el agua de coco que había en su barrio y se tuvo que ir. Entonces, para mí ha significado mucho. Más allá de eso, desde que yo me fui de Cuba, incluso desde que viví en Uruguay, ya yo empecé a consumir comedia venezolana, por ejemplo. Yo no descubrí la comedia venezolana cuando llegué a Miami. Cuando yo me voy de Cuba, que descubro el stand-up, que estoy en Uruguay y entiendo que hay YouTube y que la información está ahí para ti, que yo me puse a buscar comedia en español, stand-up comedy, los comediantes venezolanos, los empecé a mirar automáticamente igual que a los argentinos, ¿sabes? Como que empecé a nutrirme de eso. Entonces después, cuando llego a Miami, que tengo esta oportunidad de ver que se me abría una puerta con la comunidad venezolana y con la gente y con el cariño que me trataron, porque no se trata solo de cómo me sentía yo, sino cómo se sentían ellos conmigo, porque de alguna forma somos muy parecidos. No somos iguales, pero somos muy parecidos. Nos unen, nos unen cosas que nos dan un entendimiento de la realidad muy similar. Y al final te terminas sintiendo uno más, porque ya cuando estás en esta tierra, tú dices, de alguna manera ya no somos ni venezolanos ni cubanos. De alguna manera somos emigrantes tratando de salir adelante en un país que es ajeno a los dos y que los dos estamos aquí por circunstancias que no elegimos. ¿Tú has tenido la oportunidad de girar con Abelardo, con otros comediantes? Te he visto en Canadá, en varias partes de los Estados Unidos, pero hay algo diferente aquí en Miami. ¿Cuál sientes tú que es esa magia que tiene Miami
donde todo el mundo quiere sentirse como en casa, y otros lugares donde ahí sí sientes que estás jugando de visitante? Yo creo que la principal diferencia que yo encuentro es el entendimiento cultural de lo que ocurre. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, cuando estás en Miami, por las condiciones de la ciudad, tienes un amigo venezolano, tienes un amigo dominicano y tienes un amigo nicaragüense. Todo el mundo trabaja en el warehouse, todo el mundo está junto, los ves en la tienda, chocas con ellos. Sin embargo, te vas a Texas, que es muy grande, entonces las poblaciones capaz que no se mezclan tanto, porque los venezolanos viven en tal distrito, los cubanos viven en el otro, y no tienen ese mejunje que hay aquí en Miami. Ojo, para un comediante es un desafío, porque entonces tengo que, cuando voy a otros lugares, entender que no estoy en Miami y que mi chiste cambió, porque la referencia no puede ser una característica principal ni de un cubano ni de un venezolano, porque puede que las personas que me están viendo en ese momento nunca han visto un cubano ni a un venezolano. Claro. Entonces, yo soy el primer comediante venezolano, que haya cubano que vieron. Yo soy el primer comediante cubano que vieron. Me pasó, por ejemplo, con Ángelo Colina en la ciudad de Montreal. No habían visto un cubano. Par de gente, ¿no? Yo no digo que toda la audiencia, pero par de gente al final del show se me acerca y me dicen, eres el primer cubano que veo. Y yo, pero actuando, no, el primer cubano que veo en todo mi video. Ah, coño. Pero bueno, te juro que todos los cubanos no son así. Hay algunos que son más altos, otros son más fuertes, ¿no? Hay de otros colores. No te quedes con esto. Y entonces eso fue muy gracioso, porque lo que me dijeron, me sorprende que seas así. Y yo le dije, como así como, y me dice, mucho, no, que no seas moreno, porque todos los cubanos que vi eran morenos, porque los cubanos que conozco eran del deporte. Y yo, bueno, pero esto, sí, somos colonia de España también. No sé hasta qué punto es mi responsabilidad decirte, pero sal de la burbuja y conoce más gente, ¿no? Rami, Girar la silla significa así, como que... exactamente. Vamos a mirarlo ahí. Y mirar Perfecto. directamente, no, esta no me conviene, ¿Ah? esta no me conviene. No, 100%, 100%. Esta Mira, es la de la papá. em, Dices tú que me conviene así. sí, 100%. Brother. Rami, te pido que lo pienses por un segundo y vayas a lo más adentro de ti y pienses, ¿a qué le tienes miedo? Le tengo miedo a las cosas que... Le tengo miedo a esas cosas que se me van de las manos, a la incertidumbre. A la incertidumbre. Te pongo un ejemplo, como para ser más específico. Hace 9 años no veo a mi mamá por problemas migratorios. Tengo miedo, no voy a poderla ver más. ¿Sabes? Porque no sé qué depara ni para ella ni para mí. Y eso no lo puedo controlar, no está en mis manos. ¿Sabes? Entonces, a ese tipo de cosas es a las que más miedo le tengo. A la muerte no, ya la he enfrentado para ver si por suerte la he podido superar. Y aparte te va a tocar, esa te está esperando, ese es seguro. Lo único que tenemos seguro es eso, que para ahí vamos todos. Pero a esas otras cosas sí me dan miedo, esas cosas me aterran porque la vida es muy frágil, la vida es muy frágil. Entonces, y también por eso es que decidí el camino del arte y también el camino de hacer reír, porque estamos en esa línea tan débil siempre que me gusta estar del lado que empuja para sacar una sonrisa, ¿no? Para hacerlo más ameno. hacerlo más ameno, más llevadero. ¿Qué es un recuerdo que tienes muy vivido? Algo, algo que cuando quieres ser feliz te viene a la Sí, cabeza. eso lo tengo claro, eso lo tengo muy claro. Las playas de mi pueblo, a lo mejor no son las mejores playas, pero es esta playa que tú caminas y caminas y caminas y caminas y caminas y el agua sigue estando a la altura de las rodillas y el agua es lisa y no hay oleaje
y no es para surfistas de California. Ahora que me doy cuenta, es para meditar, es para quedarte tranquilo. Y siempre que estoy en un momento de turbulencia o lo que sea, que mi cabeza está dando vueltas, yo cierro los ojos y recuerdo cuando íbamos ahí, a ese lugar, a la playa, el lugar donde yo soy, la playa era ahí mismo, íbamos caminando. Tampoco elegíamos ir caminando, teníamos en qué ir, pero bueno, pero podíamos ir caminando. Y siempre tengo ese recuerdo, ¿no? Y eso es una cosa que no es como que no he vuelto a encontrar. He visto playas lindas, sí, he visto playas lindas, pero no he visto esa calma. Ubícate caminar muchos metros y que el agua te dé en las rodillas, te sientas y cuando miras a tu lado solo ves mar, pero no hay peligro porque ves el fondo, porque el agua está hasta aquí. Esa cosita que tienes ahí con tu agua salada y que tú te sientes, no sé si un cangrejo, si una estrella de mar, si un pulpo, no sé qué tú te sientes, pero eso te conecta con todo lo demás. Eso es algo que siempre, eso siempre lo tengo ahí. Últimas dos preguntas que tengo para ti, Remy. ¿Qué le llevaras a ese Rami que estaba en Cuba? ¿Qué le llevara? A ese Rami que estaba en Cuba. O sea, sí, que todavía no había pensado en... que tenía un destino cierto de irse. ¿Qué, qué de este Rami que está aquí sentado conmigo le llevaras y le dijeras, toma, esto lo vas a necesitar más adelante? Eh, Hacerse responsable, le llevar ese consejo. Hazte responsable porque todo lo que pasa en tu vida tiene que depender de ti. Y para terminar, ¿qué quisieras olvidar? Nada, ¿Hay algo en ti que quisieras desaparecer? no, nada. Yo no quisiera olvidar nada porque todo lo que me pasó es lo que me hace la persona que soy hoy. Entonces, olvidar no es el remedio. Olvidar no es el remedio. Lo que duele se sana, pero olvidar no, al contrario. ¿Cómo voy a olvidar si las cosas que me pasaron son las que me dieron la experiencia de la persona en la que me convertí? Entonces no quiero olvidar nada. Claro, yo no me voy a poner a pensar en recordar esas cosas, pero olvidar no es necesario. Olvidar no es necesario. Tú puedes transformar los dolores, pero olvidarlo no. Esa es tu experiencia de vida. Ese eres tú, esa es tu esencia, eso es lo que te... Ya, eso eres tú. No sé cómo explicártelo, no quiero olvidar nada. No me quites ni una sola de las cosas que tengo, me la quites porque esas son las cosas mías. Esas son las que más nadie tiene. Acuérdate que somos todos productos de nuestras experiencias, nuestros pensamientos, todo es producto de nuestra experiencia, la manera de enfrentar nuestra vida. Si olvido algo, capaz que deje de ser así. Rami, muchísimas gracias. No, a ti. Papi, estaba a punto de llorar como 10 veces. Se supone que yo soy un comediante, no vengo aquí a llorar y termino llorando.